Bueno, muchas gracias por la invitación. La gestión cultural desde la Galería Café 6 a 6 parte desde el concepto de agenciamiento. Es generar agenciamientos, es decir, relaciones entre los productos culturales, las actividades culturales, las prácticas artísticas y el cotidiano de una comunidad. Entonces es esa incorporación, esa relación y esa amalgama que sucede entre estos dos elementos que tenemos, pues la comunidad y las prácticas artísticas y todo lo que se refiere. Esto pues produce como nuevos sentidos y nuevos vivires en la misma comunidad, nuevas relaciones, y hace que la cultura como tal sea un producto de construcción tanto social como territorial. En esa medida, ¿cómo este proceso y toda la gestión cultural? Bueno, sabemos que igual desde nuestros roles como artista, en mi caso como comunicador, siempre terminamos desarrollando como la gestión cultural para pues poder cumplir objetivos, tanto como en este caso la galería o los diferentes proyectos que siempre estamos como en la consolidación. En esa medida, ¿cómo la gestión cultural hizo parte o apoyó en la construcción de este espacio? Bueno, todo parte de una necesidad, de un problema de base. Este problema sale en una tesis de maestría sobre el dibujo expandido, que es el tema que yo desarrollo, y la falta de escenarios de activación de las actividades artísticas en el territorio. Yo nací acá en la localidad de Kennedy, estudié artes. Cuando termino de estudiar artes me doy cuenta que no hay una forma de desarrollar mi actividad en el territorio, que está muy incipiente. No hay galerías, no hay museos, no hay, digamos, una formación de público adecuada. Y eso pues genera una crisis. Me doy cuenta que no soy el único, que hay varios artistas en desarrollo que pues tienen la problemática que su trabajo se almacena, se deteriora, y es una lástima porque es una potencia cultural, es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio social, es la producción que tenemos de nosotros mismos, nuestra mirada muy particular que es dada por nuestro medio. Entonces esa necesidad fue lo que empujó a desarrollar un proyecto como este. Ese fue el motor. ¿Cómo lo entiendes y cómo la galería puede empezar a sostener eso, ha empezado a hacer este proceso en esa medida, en ese concepto de lo que es los dispositivos de base comunitaria? Claro, lo primero que se hace es entender al artista como un ente activo en una comunidad. ¿A qué me refiero con eso? Es la persona que se sale de su estudio, que se sale de su práctica individual y genera por medio de un espacio una interrelación directa de diálogo con una comunidad, y empieza a ejercer diferentes roles más allá de la creación. Empieza a generar escenarios de diálogo, escenarios de discusión, escenarios de formación, escenarios de creación, escenarios de exhibición. En ese sentido nos desligamos mucho, digamos, de la parte institucional como tal. No somos una dependencia de una institución, sino es más una emancipación del artista buscando generar un nicho dentro del mismo territorio, articulando su oficio con el transcurrir y el vivir de una comunidad. Entonces, obviamente, como es así, pues el sostenimiento es autónomo, es independiente. Entonces se diseña pues a partir de una matriz de marco lógico y un árbol de problemas, que son como prácticas. Tiene que ver con el tema de formulación y de proyectos, claro, de investigación cultural. Bueno. Entonces se estructura un plan de negocio donde se busca el sostenimiento, y ahí es donde entra el café. Okay. Entonces entendemos que... Muy bueno.
Pues claro, porque el café no solo es algo, digamos, en el sentido de la galería innovadora, que trajimos cafés de diferentes partes del país, que trajimos métodos, que trajimos formas, sino que también es el café como estructura de diálogo. Los cafés hacían una parte, o hacen una parte, antes era más acentuado, importante en la construcción cultural del territorio. Entonces, cafés como el Automático, el San Morís, fueron escenarios importantísimos en el desarrollo cultural. Entonces, el café permite esa acción de diálogo, de retejido de la misma comunidad, donde venimos, nos reconocemos, dialogamos, hablamos y construimos. Esa parte es muy interesante. Lo otro es que se pierde la cuarta pared, que es un concepto de teatro donde se invisibiliza. No sé si te ha pasado, vas a una panadería y no tienes ninguna relación personal con la gente que atiende. Uno es solo un cliente, es casi invisible. Sí, total. Entonces acá se rompe eso y ahí es donde uno empieza a participar como un ente activo social. Entonces se genera un diálogo, por lo que pasó contigo y ha pasado con muchas personas acá. Bueno, ¿y esto qué es? Empieza a hablar, se empieza y ahí empezamos a hacer una gestión también. Ajá. Y empezamos a construir también cosas. Total, que es rizomática. Entonces su merced, ¿qué hace? No, yo tengo una revista cultural, venga, se crean puentes y esos puentes desarrollan actividades y diálogos. Entonces se vuelve un rizoma. Acá se han hecho podcasts, hemos participado en revistas, hemos participado en cineforos, en diferentes cosas desde ahí, desde el diálogo. Por si yo conocí la galería en la misma gestión, desarrollando los procesos que hacemos con Tribuna Cultural, también como pues desde la misma gestión en desarrollar algún evento, inclusive estuvimos realizando lo que fue el Fútbol Fest acá al frente en el Parque Aloha, que también hicimos unas alianzas y pues terminamos haciendo como ese trabajo colaborativo desde la gestión. En esa medida, Gustavo, hemos hablado de todo lo que hemos hecho y compartido de este sociólogo francés Pierre Bourdieu, y él tiene una teoría sobre la cultura. Desde tu perspectiva, y que lo hemos hablado, creo que también habla sobre el arte. ¿Cómo este autor, este sociólogo, influye en ti y en todo este proceso de la galería? Yo diría que es un eje conceptual principal desde dos puntos de vista. El primero es el capital cultural. Y es que Pierre Bourdieu entiende el capital no solo desde lo económico, sino desde lo cultural, desde lo social, desde lo simbólico. Entonces nosotros tenemos en nuestros territorios, generalmente se concentra el capital económico. Tenemos sitios de comercio y de consumo, pero se descuida el capital cultural, ¿no? Entonces, si se fortalece ese capital cultural, eso va a hacer que el pensamiento, el actuar y las dinámicas de un territorio se potencien más allá de ese límite establecido desde lo económico. Entonces, si tenemos un lugar que brinde alternativas diferentes a las del consumo económico, ¿sí? Donde se tengan saldos pedagógicos, donde se tengan saldos creativos, donde se tengan saldos epistémicos de conocimiento, de pensamiento, estamos fortaleciendo y enriqueciendo la comunidad. Entonces, desde ahí eso es clave. La otra parte es el arte relacional, y es que Pierre Bourdieu, y en eso estamos de acuerdo totalmente, piensa que el problema del arte no es el de la industria cultural, donde el arte es una mercancía y ya, ¿no? Y que vale tantos millones y esto, sino que es una herramienta, y es una herramienta política, social y epistémica. Es decir, el arte nos sirve para generar conocimiento, para desarrollar conocimiento y para producir conocimiento. Una pintura que no es una publicidad, que nos está diciendo tome café en la galería 6 a 6, produce otro tipo diferente de interrogantes. Si nos vamos a cualquier escenario público, lo que vemos son vallas.
pero las vallas solo dicen una cosa, compre. Sí. Si tenemos obras de arte en el escenario público, nos hablan de otro tipo de diálogo, de discusión, de apertura de mente. Entonces, pues es importantísimo eso. Ahí es donde entra el patrimonio cultural, ¿no? Y es donde están los museos de la localidad de Kennedy, los artistas de la localidad. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué situación están teniendo? Lo otro es que genera tejido. Genera relación alrededor, por ejemplo, de la literatura, que es lo que nos pasa con el espacio aquelarre literario. El problema no es volvernos doctos o intelectuales en cuanto a la literatura, sino entender cómo la literatura tiene algo vital que nos atraviesa y que nos aporta. Entonces, en un libro, por ejemplo, el primer libro que leímos, que fue Opio en las nubes de Rafael Chaparro, pudimos ver, analizar y vivir qué era la adolescencia en los 90, ¿no? Cómo era esa mirada joven en los 90. Entonces, desde ahí el arte empieza a generar relaciones y potencias y a crear comunidades y microcomunidades que se potencian desde el mismo arte. Entonces, el arte como tal no es el objetivo, sino todas esas relaciones que se generan alrededor de él. Y eso es como la dinámica de la galería, por eso es tan importante este autor. Sí, porque, bueno, yo no lo he leído la verdad a profundidad, pero digamos que conozco un poco de lo que proponía y de lo que ha pues desarrollado a nivel cultural y pues claramente social en esta medida pues de la cultura, ¿no? Entendiéndola pues como esas costumbres y eso mismo que tenemos nosotros para identificarnos como seres humanos y que nos hace parte de algo, ¿no? Hablábamos también de lo que significa como cultivar, que viene pues el tema de cultura viene a través pues de asentarse en un lugar, del mismo cultivo, que nos hace pues empezar a arraigarnos en un territorio y a partir de ese territorio crear se desarrollan ciertos comportamientos, acciones y demás que pues nos hacen propios de los lugares, ¿no? La gestión cultural, nosotros la venimos desarrollando desde nuestras labores, ¿no? Como artista, bueno, la galería, hablábamos pues de nuestro proceso de la revista, yo como comunicador y todo un poco lo que se ha venido haciendo, pero en la actualidad existe universidades y está la profesionalización de la gestión cultural, hay posgrados, no sé si se puede hablar de pregrados, creo que también hay pregrados. ¿Cómo entender cómo ver esa profesionalización? La problemática de una profesionalización de la gestión cultural no va como tal en la profesionalización, sino en la mirada que tengan las instituciones formadoras sobre qué es cultura y qué gestión, ¿no? Si la vemos como desde la industria cultural, la cultura es un negocio y es cómo se le saca dinero a ese producto. Y es un problema porque lo que haría es precisamente responder a un mercado más que unas necesidades individuales y poblacionales, que es lo que pasa como con las ferias de pueblo. Entonces se llevan estos cantantes, ¿no? Se les paga una millonada, la gente se llena de pola, y eso es cultura. Y eso es cultura. Esa acepción me parece un poco peligrosa o no soy afín a ella. Para mí la acepción de cultura que más me gusta es todas las acciones que hacemos los seres humanos que transforman nuestro ser y nuestro territorio. Entonces, en comparación al ejemplo anterior, es diferente que yo me ponga a trabajar con las mismas personas de una zona a desarrollar actividades culturales, sea de comida, sea de música, sea de artes, y podamos desde ahí manifestar lo que somos, tengamos un enraizamiento desde nuestra identidad, desde nuestra relación con el mundo, y seamos participantes de esa transformación, que es la que me gusta a mí. Entonces, si eso se da, pues obviamente la cultura tiene una potencia grandísima. Pero si es una importación, si hacemos acá en Marsella un museo para traer lo mismo de siempre, ¿no? Pues seguimos siendo consumidores y no productores culturales. Entonces, desde ahí creo que es el enfoque. Chéverísimo que algo se estudie, se profesionalice, tenga barrera, tenga expansión,
Pero cuando no se tiene claro el concepto, me parece que incluso puede ser peligroso, incluso alienante. Sí. Entonces sí, pues una actividad cultural puede ser, y lo digo con todo respeto, traer estos personajes de la construcción de la industria musical, o puede ser producir nuestras propias músicas, nuestras propias cosas. Claro, y yo siempre he sido como muy, y creo que ahí hemos compaginado un poco también en nuestras charlas y todo, porque soy como partidario también de la construcción de base, siempre. Y por eso te preguntaba, te hacía como la pregunta sobre los dispositivos de base comunitaria, porque a la final sí hablamos de la industria cultural, miramos quiénes son los que realmente están ganando. Entonces yo me doy como la definición de un dispositivo de base comunitaria. A diferencia de lo que tú enuncias, un dispositivo de base comunitaria es un dispositivo molecular, micropolítico, que se va y se enraiza directamente en la base de una comunidad, un barrio. Sí. ¿Sí? En ese sentido, la cultura está dirigida a la participación de esa base. Entonces, los espacios culturales que hacemos acá, las exposiciones que hacemos acá, los eventos que hacemos acá, están dados y generados por esa base. Su merced es un vecino. No. Perdón, disculpe. Entonces, eso está bien, pasa esto, ¿no? En ese actuar desde la base nos desprendemos de toda esa parte molar que es la alcaldía, el instituto, todas esas cosas, ¿sí? Con las que no tengo ningún inconveniente, pero es un mundo aparte, del cual pues no quiero pertenecer ni pertenezco, y me voy a esta base que es la misma base la que genera el sostenimiento y desarrollo de esto. Entonces eso es lo que nos permite cierta independencia a despolitizar los escenarios culturales y artísticos, que muchas veces se vuelven banderas políticas, pues por la misma presión a subsistir de esos recursos, ¿no? Entonces esta basecita comunitaria, este dispositivo de base comunitaria, lo que genera son esas dinámicas entre comunidad y prácticas artísticas, donde se da también una dinámica económica, donde se da un capital económico, volviendo a Pierre Bourdieu, un capital simbólico, porque empieza a significar, ¿sí? Ya este lugar lo conocen como la galería, sí. Entonces ya se sabe. Inclusive ahorita pasaban personas y estaban preguntando, porque bueno, había una anécdota particular que cuando, y lo vi, lo acabé de ver, que era un lugar diferente y todo, se acercan a preguntar, pero con mucha... Sí, como con reserva, como, ¿será que me acerco? ¿Será que no? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es? Estábamos acá montando los equipos y todo, pero hay una curiosidad por lo que estamos haciendo, pero también por el espacio. Total, y eso permite como un tipo de desarrollo distinto. Los fanzines que hay acá, las cosas que se hacen acá son hechas por odontólogos, por ingenieros, por la comunidad en general. Entonces hay un cambio de actitud del artista, donde no está agremiado con otros artistas quejándose con la situación, aunque son bienvenidos, sino está en un diálogo con esas otras partes que a veces no miramos y con las que se empieza a tener una relación distinta. Por eso la base comunitaria para mí es como el eje de esto. Y en esa medida, y un poco claro, escuchándote y lo que significa la base comunitaria, los temas territoriales, pues acá también voy pensando cosas y sabemos la importancia de la gestión cultural, claramente la entendemos, que se vuelve necesaria. Claro, vamos conectando porque entendemos por qué se vuelve necesaria esta herramienta de la gestión cultural. En la actualidad, digamos, pensándonos en el desarrollo, ahora que yo me estaba hablando ahora de esto de las empresas, porque quería decir algo. El director de la empresa Esencia hablaba que querían convertir a Bogotá en un hub, y hablan de que Bogotá va a ser el hub cultural porque está trayendo un montón de artistas y la inversión, y esto es un poco como lo que estábamos pues hablando en cuanto a quienes verdaderamente ganan o no, como con estos modelos público-privados beneficiando más a los privados que las bases comunitarias. En esa medida, entendiéndolo y lo entendemos bien, pero pues contémoslo un poco, porque esta gestión cultural se vuelve necesaria, importante, y hablando pues desde lo territorial.
Bueno, desde la mirada que planteamos, estas actividades culturales potencian el territorio, que es un territorio sin cultura. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos entretejidos haciendo cosas, discutiendo, creando, moviendo, subiendo ese capital cultural? Pues quedamos simplemente en un territorio inactivo donde cada cual vive en su casa, ¿no? Y no participa ni le interesa el resto de la población. Es decir, no hay una común unidad. Es decir, cultura sin comunidad no puede. Claro. Y una pertenece a la otra y se complementa y... Cuando hacemos este tipo de actividades nos damos cuenta que los artistas tenemos un papel mucho mayor que crear nuestras obras, ¿sí? Que somos unos, y lo repito, entes activos comunitarios. Creo que estamos en la localidad de Kennedy. Hace no muchos años me hacían una entrevista porque era la primer galería en la localidad. Entonces era la locura pensarse cuántos años lleva esta localidad. Sí. Y que es una localidad con muchas personas y territorialmente hablando, o sea... Ahí viene el segundo problema fuerte, la centralización, la capitalización, ¿sí? Y politización de los escenarios culturales. Entonces la cultura está, los términos que tú usabas, entonces están en el centro, tienen una mirada particular de una clase social y política particular, ¿sí? Y ahí pues toca preguntarse qué está pasando o qué estamos haciendo precisamente con nuestros artistas locales. ¿Qué pasa con los artistas de clase media que pertenecemos a un territorio muy específico, muy particular, muy similar? Y con unas dinámicas propias. Acá tenemos el Bosque de Bavaria, que sabemos que ha pasado por un tema de privatización, bueno, es de Bavaria, digo, pero tiene un tema de... pues que ayudó como desde lo ambiental con la contaminación del aire, dado que la fábrica pues en su momento producía mucho ruido y contaminación, sembraron muchos árboles para mitigar lo que fue el impacto pues de la contaminación y también del ruido. Y hoy en día, pues claro, con todo lo que pasó se crearon unos entornos naturales muy poderosos y que están pues ahí en disputa, que inclusive cruzaron la avenida, que hubo pues la comunidad también se manifestó. Pero bueno, digamos que tenemos unas dinámicas particulares en el territorio. Hay otra cosa que es muy importante y es que en el arte relacional no podemos pensar la comunidad como algo armonioso. Una comunidad es compleja, tiene sus conflictos, sus tejemanejes, tiene sus tensiones, pero es desde ahí que se puede sacar. Eso quiere decir que hay diversidad, que no todos pensamos igual. Y es muy válido, y es súper válido, y es una potencia. Sí. Entonces generalmente este lugar del café se vuelve un punto de encuentro y discusión de esas cosas. Entonces va en contravía a ese sentido que planteamos de que es una, bueno, cualquier término en inglés para decir estamos haciendo esto, y realmente lo que se manifiesta acá es nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer desde un lugar de enunciación que es el artista de clase media, la población de clase media, sin depender ya de los patrones fijados por el medio artístico tradicional. Y ahí me da pie para esta pregunta, hablando de lo hegemónico y de los espacios hegemónicos que se vienen desde hace mucho tiempo tejiendo, y además una construcción de ciudad como Bogotá. Entonces, en esa medida de lo hegemónico, ¿cómo ha servido este lugar para disputar esas narrativas hegemónicas desde el arte, desde lo mismo cultural que estamos hablando? Este espacio se enuncia desde la emancipación, ¿sí? Desde la mirada de una identidad propia cultural, separada de los intereses de la identidad cultural oficial o institucional. Entonces, en ese sentido, se abre a sus propias dinámicas, sentires, incluso objetivos. Entonces, no correspondemos al aporte artístico del mundo ni a los diálogos artísticos en ese sentido, sino más a los diálogos artísticos locales,
a lo que somos, identitarios. Entonces, por eso está emancipada. Y respecto a la gestión cultural, pensamos en que hay un riesgo, ¿sí? Si es gestión cultural lo que se está haciendo o es colonización cultural. Es decir, cuando yo llego a un artista empírico y le digo lo que usted está haciendo está terrible, usted tiene que pintar como yo aprendí a pintar en la academia, ¿sí? En vez de potenciarlo como tal, lo estoy borrando, Claro. ¿no? Le estoy imponiendo una hegemonía. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Estamos haciendo gestión cultural o colonización cultural? Y está buena esa pregunta. Y que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Desde esas miradas. Y en vez de trabajar eso que acabas de decir, qué buen ejemplo, porque en vez de trabajar eso, como que empezamos a mirar, no, es que la academia dice esto, y todo tiene que ser así. Y como dice el dicho popular, nos volvemos más papistas que el papa, en esa medida, y no pensamos en que las dinámicas propias, o las dinámicas de los territorios, pues permiten que el conocimiento también se dé de ciertas maneras. Entonces hay que valorar los conocimientos y los saberes territoriales y que esos también se puedan expandir o fortalecer pues, en su medida para es un diálogo, pero desde la decolonización. Hay cosas que nos aporta cierto pensamiento, pero no tenemos que adoptarlo como si fuera lo que su merced dice, una norma, que es lo que se ha hecho. Y si no cumple con esto, para afuera. Sí. Sino tenemos que abrir la mirada y mezclar lo prosaico con lo académico. Lo prosaico es lo cotidiano, lo tradicional. Y ese es el diálogo que tiene lo transdisciplinar. Logra esa mezcla, logra esa combinación sin anular al otro. Gustavo, pues bueno, no, muchísimas gracias. No sé si tengas algo más por agregar desde tu experiencia, algo que te quede sonando, de pronto para las personas que nos están viendo. Desde esta labor que hacemos como la gestión cultural y la importancia de esta labor y de desarrollar procesos que motiven la humanidad, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo en general y el desarrollo pues como tal de nuestra humanidad y cultivarnos nosotros mismos como seres humanos. Estos locales, que mucho ánimo, sí, que sigan, que yo sé lo duro que es eso, pero que habemos personas que estamos trabajando precisamente para abrir más el espectro y para que podamos ser lo que realmente queremos ser. Y de eso se trata esto. Tenemos el derecho a ser artistas y vamos a ver cómo lo conseguimos. Entonces seguimos en esta lucha. Bueno, resistencia y ahí estamos. Muchas gracias, Gustavo. No, muchas gracias, Diego.